Si eres tan bueno, arregla este motor. 20 mecánicos fallaron, pero el pobre mecánico sencillo logró. Entonces, el sol de Guadalajara caía a plomo esa tarde de martes, pegando con fuerza sobre el techo de lámina del taller Hernández e Hijos. Adentro, el aire olía a una mezcla de aceite quemado, metal y el café de olla que Miguel Hernández mantenía siempre caliente sobre una pequeña parrilla eléctrica. El lugar era su santuario, un desorden organizado de herramientas viejas que conocía de memoria y paredes cubiertas con fotos de coches clásicos, amarillentas por el tiempo. A sus 32 años, Miguel era conocido en el barrio no como un genio de la mecánica, sino como un doctor de motores, alguien que parecía entender sus achaques con solo posar una mano sobre el metal frío, mientras la radio escupía sin descanso viejas canciones de música grupera que le recordaban a su padre. La rutina se rompió con el sonido de un motor que no pertenecía a ese rincón de la ciudad. Un BMW X6 negro, brillante y arrogante, frenó en seco frente a la entrada, levantando una pequeña nube de polvo que tardó en asentarse. Del vehículo descendió una mujer que parecía tallada en mármol. Sofía Vázquez, directora de Vázquez Construcciones, la empresa que había levantado la mitad de los edificios modernos que se veían a lo lejos. Caminó con la seguridad de quien posee el suelo que pisa. Su traje sastre impecable y sus tacones afilados contrastaban violentamente con el piso de cemento manchado del taller. No saludó, solo examinó el lugar con una mueca de desdén antes de fijar sus ojos en Miguel. Detrás de ella, dos hombres bajaron de una grúa un motor antiguo, una pieza de museo que parecía un corazón de acero y cromo. Era un Mercedes-Benz 300 SL de 1955, una joya mecánica que llevaba meses en silencio. «Dicen que usted es el mejor mecánico de por aquí», dijo ella, su voz cortante como un cristal roto, «el que arregla lo imposible». Miguel se secó las manos con un trapo, sin dejarse intimidar por su presencia. «Hacemos lo que se puede, señora. ¿Qué le pasa a su motor?» Sofía soltó una risa corta, sin alegría. 20 especialistas lo han visto, los mejores de la ciudad. Nadie ha podido arrancarlo, así que aquí tiene mi desafío. Si es tan bueno como dicen, arréglelo. El barrio entero pareció detenerse. Los vecinos, que habían salido a curiosear, guardaron silencio. La apuesta estaba sobre la mesa, pública y humillante. Miguel sintió el peso de todas esas miradas sobre sus hombros. Sabía que un fracaso no solo le costaría su reputación, sino también el dineral del transporte de esa máquina, una cantidad que no podría pagar en meses. Pero en sus ojos no había miedo, solo una curiosidad profunda, casi reverencial. Al ver esa pieza de historia frente a él, asintió lentamente, aceptando el reto no con palabras, sino con un gesto de la cabeza. «Lo intentaremos», murmuró, más para sí mismo que para ella. Se acercó al motor, rodeándolo como si estudiara a un animal herido. Sofía lo observaba, impaciente, cruzada de brazos. Cuando Miguel intentó mover el pesado bloque para tener mejor ángulo, se dio cuenta de que no podía solo. «Joven, voy a necesitar su ayuda», le dijo a ella. Sin mirarla directamente, Sofía arqueó una ceja, incrédula. «Perdón, que si me ayuda a moverlo, pesa demasiado». Por primera vez en años, Sofía Vázquez, la mujer que movía millones con una firma, dudó. Pero la mirada expectante de los vecinos la empujó a actuar. A regañadientes, se quitó el saco, lo dejó sobre el capó de su BMW y puso sus manos, de uñas perfectas, sobre el metal grasiento. La sensación la hizo estremecerse. Juntos, con un esfuerzo coordinado, lograron girar el motor. Mientras Miguel examinaba cada pieza con una delicadeza que sorprendió a Sofía, ella no pudo evitar su escepticismo. Él cerraba los ojos, posaba sus dedos sobre las válvulas,
Escuchaba el silencio como si contuviera una melodía secreta. Todos los motores hablan, señora. Tienen su propio lenguaje, sus propias heridas. Solo hay que saber escucharlos con paciencia. Usted no es un mecánico, es un soñador, replicó ella, aunque su voz había perdido parte de su filo. Fue entonces, mientras limpiaba una capa de mugre acumulada por décadas, que Miguel descubrió algo. Una pequeña marca grabada a mano en el bloque del motor, casi invisible. Las iniciales R, B y R, H, 1955. Un escalofrío le recorrió la espalda. Dejó la herramienta sobre la mesa de trabajo y caminó hacia una de las paredes de su taller. Con cuidado, descolgó un viejo portarretratos de madera. La foto en blanco y negro mostraba a dos hombres jóvenes sonriendo con orgullo junto a un Mercedes reluciente, el mismo modelo del motor. Uno de ellos era su abuelo, Ramón Hernández. El otro, un hombre que no conocía, pero cuyo parecido con la mujer que tenía enfrente era innegable. «Este era mi abuelo», dijo Miguel, mostrándole la foto. Sofía se acercó y el color abandonó su rostro. Señaló al otro hombre con un dedo tembloroso. «Y ese es el mío, Ramón Vázquez». La revelación quedó suspendida en el aire denso y caluroso del taller. Aquel motor no era solo una pieza de ingeniería, era un puente entre sus familias, un legado olvidado que acababa de despertar frente a ellos. Sofía, por primera vez, miró a Miguel no como a un simple mecánico, sino como a una pieza de su propio pasado. La urgencia en sus ojos cambió, volviéndose algo mucho más profundo y personal. «Tengo que casarme en 2 semanas», confesó en un susurro, la voz rota. «Mi abuelo dejó escrito en su testamento que solo me daría su bendición si yo llegaba a la iglesia en ese coche, funcionando. Y ahora no sé qué pensar». El motor, silencioso y majestuoso, parecía guardar un secreto que iba mucho más allá de la simple mecánica, un misterio que ahora ambos estaban obligados a resolver juntos, contra el reloj y contra sus propios mundos. Amigos, una historia como esta apenas comienza, y este canal está dando sus primeros pasos. Cada persona que se suscribe, cada uno de ustedes que decide acompañarnos, es el combustible que nos permite seguir buscando y contando relatos que nos recuerdan de qué estamos hechos. Si esta historia ya tocó una fibra en su corazón, les pido con toda la humildad que se unan a nuestra familia. Su apoyo es lo que hará posible que el final de este viaje y muchos otros lleguen a más personas. Ayúdennos a crecer, para que juntos podamos seguir descubriendo la fuerza que se esconde en los lugares más inesperados. La luz de la tarde entraba a raudales por el portón abierto del taller, dibujando un rectángulo dorado sobre el suelo de cemento manchado de aceite. Miguel se arrodilló junto al imponente bloque del Mercedes, sus dedos recorriendo las líneas frías del metal como si leyera un mapa antiguo. Sofía permanecía de pie, con los brazos cruzados, una estatua de impaciencia, vestida con ropa de diseñador que no encajaba en aquel universo de grasa y llaves inglesas. El silencio entre ellos era pesado, roto solo por el zumbido de una mosca y el lejano murmullo de una cumbia que se escapaba de una radio vecina. Él no la miró, pero sintió su presencia como una corriente de aire frío en el calor del taller. El desafío seguía flotando en el ambiente, una promesa de humillación o de un milagro improbable que tenía a todo el barrio a la expectativa. Miguel finalmente levantó la vista, sus ojos tranquilos encontrando la dureza en los de ella. No había rastro de arrogancia en su voz, solo una petición simple y directa que la descolocó por completo. «Necesitaré su ayuda para mover el monobloc. Pesa demasiado para un solo hombre», dijo mientras se limpiaba las manos en un trapo que había visto mejores días. Sofía parpadeó, incrédula. La idea de tocar aquella pieza sucia y pesada era tan ajena a su realidad como lo sería volar.
Por un instante, una respuesta afilada se formó en sus labios, una orden para que él buscara a alguien más, pero algo en la seriedad de su mirada la detuvo. Era una prueba, la primera de muchas, y retroceder ahora significaría admitir una derrota que iba más allá de un simple motor. Con un suspiro contenido que denotaba su resignación, Sofía dejó su costoso bolso sobre una pila de llantas viejas y se arremangó las mangas de su blusa de seda. El gesto fue torpe, casi ensayado, pero representaba un puente cruzado. Se agachó a su lado, la tela de su pantalón rozando el suelo polvoriento, y esperó sus instrucciones. Miguel le indicó dónde colocar las manos, y cuando sus dedos tocaron el metal frío y aceitoso, un escalofrío recorrió su espalda. Era la primera vez en años, quizás en toda su vida, que sentía la textura del trabajo manual, la suciedad honesta del esfuerzo. Juntos, con un gruñido coordinado, levantaron el pesado bloque y lo colocaron sobre un banco de trabajo. Sus manos se rozaron por un segundo, un contacto fugaz que ninguno de los dos esperaba y que los hizo apartar la mirada al mismo tiempo. Durante horas, trabajaron bajo la luz amarillenta de una bombilla que colgaba del techo. Miguel no usaba manuales ni diagramas complejos. En cambio, cerraba los ojos y posaba sus manos sobre distintas partes del motor, como un médico auscultando a un paciente. «Todos los motores hablan», murmuró él, más para sí mismo que para ella. «Solo hay que saber escucharlos. Cada pistón tiene su propio ritmo. Cada válvula canta una nota distinta. Este de aquí, este tiene el corazón roto». Sofía lo observaba con una mezcla de escepticismo y una creciente fascinación. Lo llamó soñador, un poeta de la mecánica, pero ya no había desdén en su voz, solo una curiosidad genuina que empezaba a erosionar la muralla que había construido a su alrededor. Fue mientras limpiaban una capa de mugre acumulada durante décadas que algo llamó la atención de Miguel. Con la punta de un destornillador, raspó con cuidado la superficie de una placa metálica casi oculta en la base del motor. Poco a poco, unas letras grabadas a mano comenzaron a aparecer, un testimonio del pasado que había permanecido dormido. Sofía se inclinó para ver mejor, sus cabellos rozando el hombro de Miguel. La inscripción era clara, inequívoca: Ramón Vázquez y Ramón Hernández, 1955. El aire se quedó suspendido entre ellos, el apellido de ella y el de él, unidos en el mismo metal 60 años atrás. Sofía lo miró, confundida, buscando una explicación que no tenía, sin decir una palabra. Miguel se levantó y caminó hacia una de las paredes del taller, cubierta de herramientas colgadas y calendarios viejos. Descolgó un pequeño marco de madera descolorida y se lo entregó a Sofía. Era una fotografía en blanco y negro, amarillenta por el tiempo, pero la imagen era nítida. Dos hombres jóvenes, con overoles manchados de grasa, sonreían a la cámara con orgullo, sus brazos apoyados sobre el capó de un Mercedes idéntico al que tenían delante. «Mi abuelo, Ramón Hernández», dijo Miguel, señalando al hombre de la izquierda. «Y supongo que ese es el suyo». Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El hombre de la derecha era inconfundiblemente su abuelo, Ramón Vázquez, con la misma mirada decidida que ella había heredado. El motor ya no era solo un capricho, una herencia, era un lazo, un puente entre dos familias que la historia había separado. A partir de ese día, todo cambió. Sofía comenzó a llegar al taller cada mañana, puntual como un reloj. Había cambiado sus trajes de ejecutiva por jeans y tenis, su cabello recogido en una cola de caballo sencilla. El barrio, que al principio la había mirado con recelo, ahora la saludaba con un gesto de cabeza respetuoso. Se convirtió en una presencia constante, la asistente improbable del humilde mecánico. Pasaba las herramientas, limpiaba piezas,
Escuchaba atentamente mientras Miguel le explicaba los misterios de la combustión interna, no con términos técnicos, sino con metáforas sobre la vida, el aliento y los latidos del corazón. La tensión inicial entre ellos se había transformado en una camaradería silenciosa, una complicidad que crecía con cada tornillo ajustado y cada pieza restaurada. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo de lámina del taller, Sofía finalmente se atrevió a revelar la verdadera razón de su urgencia. Le habló de su abuelo, de su última voluntad, de la condición que había dejado en su testamento. Su bendición para el matrimonio solo sería concedida si ella llegaba a la iglesia en su amado Mercedes. El coche era su vida, confesó Sofía, su voz apenas un susurro. Dijo que era un guardián, que se aseguraría de que yo eligiera al hombre correcto. Pero no arranca, Miguel, y la boda es en 2 semanas. Miguel la escuchó en silencio, asintiendo lentamente, comprendiendo que el desafío ahora era mucho más profundo. No se trataba solo de reparar una máquina, sino de cumplir el último deseo de un hombre y, quizás, de validar el futuro de una mujer. Juntos, descubrieron que el abuelo de Sofía había realizado modificaciones secretas en el motor, alteraciones que no aparecían en ningún manual. Había dejado pistas, pequeños enigmas mecánicos y una nota críptica en la guantera que hablaba de un secreto que solo el amor verdadero podría despertar. La frase los dejó perplejos, pero los impulsó a seguir adelante con una nueva determinación. Ya no eran una jefa y un empleado, sino 2 exploradores descifrando un mapa dejado por sus antepasados. Sus manos se encontraban a menudo al alcanzar la misma herramienta. Sus miradas se cruzaban sobre el laberinto de cables y pistones, y en esos momentos, el aire del taller se cargaba de una electricidad que no tenía nada que ver con el sistema de arranque del coche. El clima íntimo que se había creado entre ellos alcanzó su punto álgido una noche, mientras trabajaban hasta tarde. Agotada y emocionalmente vulnerable, Sofía se apoyó contra el banco de trabajo y lo miró fijamente. «Creo que me estoy casando por obligación, no por amor», dijo, las palabras saliendo con una mezcla de alivio y terror. Miguel dejó caer una llave. El sonido metálico resonando en el silencio. Se acercó a ella, su corazón latiendo con fuerza. Tal vez por eso no arranca», respondió él, su voz cargada de una emoción que no pudo ocultar. «Tal vez el motor está intentando decírtelo». La tensión entre ellos era palpable, un hilo invisible a punto de romperse. Estaban a centímetros de distancia, a punto de cruzar una línea, cuando el teléfono de Sofía sonó estridentemente, rompiendo el hechizo. Era Rodrigo, su prometido, su voz irritada y exigente al otro lado de la línea, reclamando su presencia para los preparativos de la boda. Decididos a encontrar la verdad, Miguel la llevó al día siguiente a la casa de su abuela, doña Esperanza, una mujer de ojos amables y sonrisa sabia que vivía en una casita colorida en el corazón del barrio. En cuanto Sofía se presentó, el rostro de la anciana se iluminó con un reconocimiento que parecía venir de otra época. «Vázquez», dijo doña Esperanza, tomando las manos de Sofía entre las suyas. «Claro que conozco ese apellido. Tu abuelo y el mío eran como hermanos. Siempre decían que el destino encontraría la forma de que sus nietos se encontraran algún día. La revelación los dejó sin aliento, como si estuvieran viviendo un guión escrito mucho antes de que nacieran. La abuela, con una chispa de complicidad en la mirada, les indicó que subieran al desván. El ático era un santuario de recuerdos, lleno del olor a madera vieja y papel antiguo. Entre baúles polvorientos y muebles cubiertos con sábanas blancas, encontraron una caja de metal con las iniciales de sus abuelos grabadas en la tapa. Dentro había diagramas del motor, anotaciones técnicas y, en el fondo, un sobre amarillento sellado con lacre. Era una carta,
escrita con la elegante caligrafía de Ramón Vázquez y dirigida a su amigo Ramón Hernández. Con manos temblorosas, Sofía rompió el sello. La carta revelaba el increíble secreto que el motor había guardado durante más de 60 años. Su sistema eléctrico había sido modificado de una manera única. No estaba diseñado para arrancar con una llave, sino con algo mucho más poderoso. Fue construido para encenderse solo en presencia del amor verdadero, sincronizado con la frecuencia eléctrica generada por los latidos de dos corazones en perfecta armonía. El silencio que dejó la partida de Rodrigo fue más pesado que el mismo bloque del motor. Se podía oler la mezcla de aceite quemado, tierra y la tristeza que emanaba de Sofía, quien se cubría el rostro con las manos, sus sollozos ahogados resonando en el pequeño taller. Miguel no dijo nada. Se acercó despacio, tomó un trapo limpio de su banco de trabajo y se lo extendió sin una palabra. Ella lo aceptó, secándose las lágrimas que habían dejado surcos en el polvo y la grasa de sus mejillas. El motor, imponente y mudo, parecía un juez esperando el veredicto final. Afuera, la noche de Guadalajara comenzaba a caer, y las luces de los postes de la calle teñían el interior del taller de un anaranjado melancólico. Miguel sentía el peso de la historia de dos familias sobre sus hombros, una historia que ahora dependía de un último gesto de fe. Su voz sonó apenas por encima del zumbido de un viejo refrigerador en la esquina, un sonido que siempre había estado ahí, pero que ahora parecía marcar el paso del tiempo. La carta decía que solo el amor verdadero lo despertaría, dijo Miguel, su mirada fija en la placa de cobre donde la mano de Rodrigo había fallado. Sofía levantó la vista, sus ojos enrojecidos encontrando los de él. Había una pregunta en su mirada, una mezcla de miedo y esperanza. Él no necesitaba decir más. Ella entendió. Su mano, todavía temblorosa, seguía apoyada en el frío metal del motor. Era un ancla a su pasado y, quizás, el puente hacia su futuro. Miguel caminó hacia el otro lado del motor, su corazón latiendo con una fuerza que casi podía oírse. Era el momento de la verdad, el instante que sus abuelos habían imaginado 70 años atrás. Con una lentitud casi ceremonial, Miguel extendió su propia mano, callosa y manchada de un trabajo honesto, y la posó sobre la segunda placa de cobre. En el instante en que su piel tocó el metal, una corriente pareció recorrer el espacio entre ellos, una energía invisible que no era eléctrica, sino emocional. Se miraron a los ojos, y en ese cruce de miradas no hubo dudas, solo un reconocimiento profundo, como dos almas que se encuentran después de un largo viaje. El mundo exterior se desvaneció. Ya no estaban en el humilde taller de la colonia Chapalita. Estaban en un lugar fuera del tiempo, conectados por un legado de amor y amistad que se negaba a morir. Contuvieron la respiración, esperando, escuchando el silencio que precede a los milagros. Era un pacto sellado no con palabras, sino con el simple y poderoso acto de estar juntos, en armonía. Entonces ocurrió. Un temblor recorrió el bloque de metal, seguido de un tosido metálico, y luego, un rugido profundo y perfecto llenó el taller. El motor Mercedes-Benz de 1955 despertó de su largo sueño. Las luces del tablero parpadearon y se encendieron con un brillo cálido, y el sonido no era el de una máquina vieja, sino el de un corazón fuerte y constante, una sinfonía de pistones y engranajes que sonaba a pura vida. El motor no solo había arrancado, cantaba. Sofía soltó un grito ahogado, una mezcla de sorpresa y alegría pura, mientras las lágrimas volvían a correr por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Miguel sonrió, una sonrisa amplia y genuina que iluminó su cara cansada. Lo habían logrado. Sus abuelos, desde algún lugar, estaban sonriendo con ellos.
El rugido del motor era la prueba irrefutable. El amor que sentían el uno por el otro era real. Mientras el motor seguía ronroneando con una suavidad increíble, se quedaron en silencio, simplemente escuchando. Era la voz de Ramón Vázquez y Ramón Hernández hablando a través del tiempo. Era la validación de todo lo que habían descubierto, la confirmación de que sus destinos estaban entrelazados. Miguel, con el corazón a punto de estallar de emoción, se movió para apagar el motor, no queriendo forzarlo. Al girar la llave, el silencio volvió, pero esta vez era un silencio de paz. Justo en ese momento, un sonido metálico rompió la quietud. Algo había caído al suelo, desprendido por la vibración del motor. Cerca de la base del bloque yacía una vieja llave de tuercas, pero no era una herramienta cualquiera. Tenía unas iniciales grabadas toscamente: R, B, R, H. Era una pieza que no pertenecía al juego de herramientas de Miguel. Intrigado, Miguel se agachó y la recogió. Pesaba más de lo normal. Al examinarla, notó que el mango tenía una pequeña junta casi imperceptible. Con cuidado, la giró, y el mango se abrió, revelando un compartimento hueco. Dentro, enrollado con fuerza, había un pequeño papel amarillento, protegido por una fina capa de cera. Con manos temblorosas, lo desenrolló. Era una nota, escrita con la caligrafía de su abuelo, Ramón Hernández. Las palabras eran breves pero cargadas de significado. Hablaba de un último secreto, de un sueño compartido que iba más allá del motor. El plan para fundar una sociedad. Hernández y Vázquez, Restauraciones Clásicas. Y de una caja fuerte escondida detrás del retrato de doña Elena Vázquez, la abuela de Sofía, en la vieja casona familiar. Sin dudarlo un segundo, subieron a la camioneta de Miguel, con el Mercedes rugiendo a la vida una vez más, y condujeron hacia la antigua mansión de los Vázquez. El lugar estaba lleno de polvo y recuerdos, un santuario del pasado. Encontraron el salón principal y allí estaba el imponente retrato al óleo de doña Elena. Con un esfuerzo combinado, movieron el pesado cuadro, revelando la puerta de acero de una caja fuerte empotrada en la pared. La nota de Ramón Hernández contenía la combinación. Miguel la giró con precisión y la puerta se abrió con un suave chasquido. Dentro no había solo dinero, sino una fortuna acumulada durante décadas en inversiones prudentes, junto con planos, documentos legales y los estatutos de la sociedad que sus abuelos habían soñado. Y en el centro, una pequeña caja de terciopelo. Sofía abrió la caja. Dentro había 2 anillos de boda, sencillos y elegantes, y una última nota escrita por su abuelo, Ramón Vázquez. Para los nietos que unan lo que nosotros empezamos, que este amor sea eterno y que su trabajo honre nuestra memoria. La emoción era demasiado grande. El peso de la historia, del destino y del amor abrumó a Miguel. Allí mismo, en el viejo despacho de su abuelo, rodeado por el legado de 2 hombres que fueron como hermanos, Miguel se arrodilló, tomó uno de los anillos de la caja y, con la voz quebrada por la emoción, miró a Sofía. No necesitó un discurso elaborado, solo la verdad de su corazón. Le pidió que se casara con él, que juntos cumplieran el sueño de sus abuelos. Sofía, entre lágrimas de felicidad, aceptó sin dudarlo un instante. 6 meses después, en una soleada mañana de Guadalajara, se inauguró el taller más avanzado de restauración de autos clásicos de todo México. No lo llamaron Hernández y Vázquez. Eligieron el nombre que sus abuelos habían ideado en secreto, uno que reflejaba el alma de su historia. Clásicos del Corazón. El lugar era una mezcla perfecta de lo antiguo y lo nuevo. Tecnología de punta junto a las viejas herramientas de Ramón Hernández. Y en la pared principal, colgada con honor, la fotografía de los 2 amigos sonriendo junto al Mercedes 300 SL,
el auto que había esperado 70 años para unir a sus familias. El taller no era solo un negocio, era un monumento viviente a la amistad y al amor que trasciende el tiempo. El día de su boda no llegaron en un auto de lujo moderno. Llegaron a la iglesia en el Mercedes de 1955, su pintura plateada brillando bajo el sol como si fuera nuevo. Sofía, con su vestido blanco, y Miguel, con su traje, parecían salidos de otra época. Mientras se estacionaban frente a la catedral, el motor, que una vez fue un enigma imposible, ahora ronroneaba con la suavidad de un secreto bien guardado. Era el testigo silencioso de su unión, la prueba de que los sueños más imposibles, al igual que los motores más complicados, a veces solo necesitan dos corazones latiendo en perfecta sincronía para volver a la vida y emprender un nuevo camino. El legado de sus abuelos no solo había sido restaurado, había renacido más fuerte y más vivo que nunca. Qué historia tan increíble la de Miguel y Sofía, ¿verdad? Es una de esas pruebas que nos da la vida para recordarnos que los hilos del destino a veces tardan generaciones enteras en tejerse por completo, pero cuando finalmente se unen, crean algo mucho más fuerte y duradero que el acero de cualquier motor. Un amor que estaba escrito en las estrellas, esperando pacientemente el momento justo para encenderse y rugir con toda su fuerza, demostrando que las promesas de nuestros abuelos nunca mueren, solo aguardan a que los corazones correctos las encuentren. Nos llena el alma y nos da muchísima fuerza saber desde qué rincón del mundo nos están escuchando en este preciso momento. Por favor, cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les emocionó de este relato, qué sintieron cuando ese viejo motor finalmente cobró vida. Leer cada una de sus palabras nos une como comunidad y nos recuerda que, sin importar la distancia, todos compartimos las mismas esperanzas, los mismos sueños y la misma fe en que el bien siempre encuentra su camino. Su voz es el motor de este canal. Si esta historia les llegó al corazón, les pedimos con toda la humildad del mundo que nos regalen un me gusta. Cada pulgar arriba es un aplauso que recibimos con gratitud y que nos impulsa a seguir buscando relatos que nos inspiren a todos. Suscríbanse para que esta familia siga creciendo y para que no se pierdan ni una sola de las historias que están por venir. Y si en su corazón sienten el deseo de apoyar nuestro trabajo un poquito más, el botón de gracias está ahí para que puedan hacerlo. Su generosidad nos permite seguir adelante. Recuerden siempre que todos llevamos un motor en el alma, uno que a veces se apaga por las dificultades o el desánimo, pero que nunca se rompe del todo. Siempre está ahí, esperando la chispa correcta para volver a arrancar con más fuerza que nunca. A veces, esa chispa es una persona que llega a nuestra vida. Otras veces, es un sueño que nos dejaron nuestros antepasados. No dejen de escuchar su propio corazón, porque las historias más hermosas son las que se escriben con paciencia, fe y muchísimo amor. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos encontramos en el próximo relato.